Trop tard, je suis trop loin. Pourquoi? La palabra derecho tiene dos usos. Uno de ellos es cuando se designa la norma como tal. Esta puede ser la constitución política del Estado, las leyes, los decretos supremos y demás. Otras veces es cuando se personaliza a la norma, como el derecho de cobrar una deuda o el derecho a la salud. A esto se lo denomina como derecho subjetivo o también derecho habiente. Es importante entender la relación entre el derecho subjetivo y la norma jurídica. Los derechos subjetivos son poderes o facultades que una norma jurídica otorga a una persona o entidad para hacer algo o exigir algo, entre otros. Estos derechos son creados, reconocidos y protegidos por las normas jurídicas. En otras palabras, las normas jurídicas establecen las reglas que gobiernan la sociedad y hacerlos garantizan derechos subjetivos los individuos. Por lo tanto, los derechos subjetivos derivan de las normas jurídicas, ya que estas últimas son las bases sobre las cuales se constituyen y se protegen los derechos de las personas en el sistema legal. Tesis de Winch. La tesis de Winch se centra en la idea de que los contratos son fuentes de obligaciones y que el cumplimiento de un contrato es una obligación moral o legal. Winch enfatiza en la importancia de proteger la voluntad de las partes en un contrato. Tesis de Eyring. La tesis de Eyring se argumenta que el propósito del derecho es la protección de los intereses y no la voluntad de las partes. Eyring se sostiene que el derecho existe para garantizar que los individuos busquen y protejan sus intereses para los legítimos. Definición del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad que confiere la norma jurídica para hacer o no hacer algo. El derecho subjetivo, como su nombre indica, lo enfoca desde la perspectiva del sujeto, del propio individuo, del yo. Esta facultad de obrar que nos otorga el derecho subjetivo o la norma es lo que va a marcar nuestra libertad, que será en este caso todo aquello que se encuentre dentro del marco que no está prohibido por la ley. Continuando, voy a hablarles sobre las formas del derecho subjetivo. Bueno, como bien sabemos, los derechos subjetivos tienen el grado y la eficacia de la expresión de la voluntad del sujeto titular, en orden a su logro y plena realización. Desde esos puntos de vista se pueden distinguir de distintas maneras, como ser el derecho subjetivo como mero reverso de deberes jurídicos. Bueno, ¿de qué nos habla? Bueno, nos dice que comprenden aquellos derechos subjetivos que se hacen respetar sin que el titular manifieste su deseo de defenderlos o actualizarlos. Punto número 2. El derecho subjetivo como pretensión. Bueno, esta nos habla y nos dice que en la figura de la petición del sujeto activo es absolutamente necesario para que su derecho subjetivo sea plenamente actualizado mediante la acción de la autoridad pública que impone el cumplimiento del deber jurídico correspondiente al sujeto pasivo. Y por último, tenemos el derecho subjetivo como poder de creación, modificación o extinción de normas. Bueno, en esta última forma del derecho subjetivo tiene una máxima potenciación de la facultad de su titular, quien no es meramente promotor de la intervención de órganos estatales, es decir, que concurre a la formación de normas que engendran nuevas relaciones jurídicas. A continuación les voy a hablar sobre el derecho subjetivo, ya sea absoluto o relativo. Es fundamental en el campo del derecho.
Derecho subjetivo absoluto se refiere a los derechos que una persona tiene en relación con un objeto o acción específicos y que no dependan de la existencia de obligaciones correlativas. Son derechos que pueden ejercerse de manera autónoma, como la propiedad sobre un bien. Derecho subjetivo relativo. Estos derechos involucran a dos partes, el titular del derecho y un tercero obligado a respetar o cumplir ese derecho. Están vinculados a obligaciones correlativas como el derecho de un acreedor a exigir el pago de una deuda por parte de un deudor. En conclusión, tanto los derechos subjetivos absolutos como relativos son esenciales en el ámbito legal y desempeñan un papel importante en la protección de intereses y relaciones legales. Los derechos absolutos se centran en el titular del derecho, mientras que los derechos relativos involucran a más de una parte y están vinculados por obligaciones correlativas. Clasificación de los derechos. Estas clasificaciones se dividen en dos partes, los cuales serían derechos subjetivos, absolutos y relativos. La segunda sería derechos públicos y privados. En esto se entrarían derecho de la personalidad, lo cual dice que cada hombre se tiene respeto a sí mismo, a su integridad física, mental, psíquica y sobre todo a su libertad personalmente. Derechos reales. Estos implican un poder de determinadas cosas corporales como incorporales. Derechos intelectuales e industriales. Con esto nos podríamos referir a todo lo que entran en los inventores. Puede ser autores de libros, creadores de sopa, de muebles, de joyería, entre otros. En eso también se estaría entrando el derecho al inmueble, que este sería uno ilimitado y que somete a la ley agraria y también a las ordenanzas municipales de esta ciudad. Una norma jurídica es una prescripción dirigida al orden del comportamiento humano, prescrita por una autoridad, cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. También una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Características de la norma jurídica. Las normas jurídicas pueden diferenciarse de otro tipo de reglas del derecho por sus características. Heterónomas, impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Bilaterales, existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de exigir su cumplimiento. Carácter coercible es el cumplimiento que se puede obligar a través de las sanciones. Clasificación de las normas jurídicas. Existen varias formas de clasificar las normas jurídicas en función de diversos aspectos. A continuación vemos algunas de las clasificaciones más importantes. Normas imperativas, normas dispositivas, normas de derecho, normas de concurrencias de estas clasificaciones. En esta parte prácticamente ya hablamos de las clasificaciones que ya fueron nombradas, de las clasificaciones que ya fueron expuestas, que son aplicables a cada derecho subjetivo y por separado, y no obsta que se sobrepongan. Podríamos dar en esta parte algunos ejemplos del derecho subjetivo privado y del derecho subjetivo público. Del derecho subjetivo privado sería un ejemplo derecho a una propiedad, que el propietario de una casa tiene derecho subjetivo a exigir que se respete en su propiedad y que no le dañen, basándose en la Constitución política. Ahora, del derecho subjetivo público sería derecho a la libertad de expresión, que los ciudadanos tienen derecho a expresar y dar sus opiniones hacia el gobierno sin temor a represalias, ya que esto está basado en la Constitución política del Estado.